Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más. Damos gracias a Dios que nos da la bendición de poder llegar hasta sus hogares, hermanos. Una tarde más. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Para siempre su amor, su bondad y su justicia, su fidelidad es inagotable. Damos gracias a Dios porque podemos una vez más compartir la palabra del Señor con ustedes. Queremos hacer una oración en esta tarde y darle gracias a Dios para que el Señor sea hablando en nuestras vidas, trayendo esa edificación a nuestros corazones para que podamos ser mejores cada día, porque ese es el plan. Dice la Biblia que la vida de nosotros es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces necesitamos nosotros entender hacia dónde Dios quiere llevarnos. Necesitamos entender hacia dónde Dios quiere que alcancemos ese nivel espiritual. Pero yo siempre he dicho, Dios ha hecho su parte, enviando a su Hijo Jesús. Mi Señor Jesús murió en la cruz, el Espíritu Santo murió en nuestros corazones. Ahora solamente falta que nosotros pongamos nuestra parte y tomemos la decisión de caminar hacia adelante, creyéndole a Dios para que Dios obre en nuestras vidas y nos haga crecer espiritualmente. Vamos orando al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde, Señor, venimos delante de su presencia. Lo hacemos, Dios, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Queremos darle gracias porque nos da la vida, la salud, nos da de su amor, de su misericordia, nos da de su bondad y nos da de su justicia. Gracias por este momento especial y gracias porque nos da este hermoso privilegio, este hermoso honor de poder ser portadores de su palabra. Pedimos que esta tarde, Señor, sea usted hablando a nuestros corazones como siempre, Señor, lo ha hecho y lo seguirá haciendo, Padre. Pedimos, Señor, que sea usted con su palabra, con el consejo de su palabra, llegando, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, para que nosotros podamos conocer, entender, amar esa voluntad perfecta suya, agradable para con nosotros, Señor. Pedimos perdón por los pecados que hemos cometido, pedimos perdón por cada ofensa que hemos hecho delante de sus ojos y decidimos, Padre, perdonar a nuestros ofensores y bendecirlos como solo usted, Señor, lo sabe hacer en nuestras vidas. Oramos también, Padre, para que nuestros corazones sean edificados y consolados, sean fortalecidos, sean restaurados, sean sanados. Usted siempre se lleve la gloria y el honor y la alabanza. Padre Celestial, gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ayer estuvimos hablando acerca de enfrentar, conocer y enfrentar a nuestros enemigos de nuestra fe, en nuestros corazones. Nos quedó muchísimo material. Queremos hacer una segunda parte hoy. Queremos tratar otros puntos relacionados de las maneras de cómo Satanás está obrando, atacando fuertemente la fe en el corazón de los hijos de Dios, con el propósito, hermano, de apartarnos de la verdad, con el propósito de apartarnos de los caminos del Señor. Entonces, Él sabe perfectamente que el día que nosotros caigamos en sus trampas, Él tiene esa autoridad permisiva para esclavizar las áreas de nuestra vida que Él toma control. Por eso tenemos que estar siempre velando, estar siempre orando al Señor y estar siempre alimentándonos con la palabra del Señor, buscar el rostro de Dios, acercarnos a Él. Y algo muy importante, hermanos, nunca renunciemos a Jesús, no importa la crisis, el problema que estemos pasando. Ayer hablamos acerca de una de las varias de las métodos que Satanás usa. Uno de ellos es a través de la duda. Cuando uno pide a Dios, dice Santiago capítulo 1, debe de pedirle a Dios sin dudar. Porque una persona que duda, dice el versículo 7, primera Santiago 1:7, no piense que el que tal haga va a recibir algo. Entonces, cuando nosotros dudamos de Dios, no le creemos a Dios, el enemigo hace que nuestra fe se estanque
quede estancada, no podemos alcanzar esas promesas que nuestro Padre Celestial tiene para con nosotros, porque si nosotros pedimos a Dios en oración algo, es porque lo necesitamos y es porque le creemos a Dios. Pero la duda siempre Satanás la va a querer introducir al corazón de los hijos de Dios. También hablamos acerca de el ego y el envanecimiento en el corazón, que también eso estorba grandemente, hermanos, que la palabra del Señor, que la fe en nuestros corazones se establezca en nuestras vidas. Hablamos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si la palabra del Señor la quitamos del corazón, la fe totalmente se vuelve estéril. Hablamos también, hermanos, sobre también Santiago capítulo 2, acerca de cuando nosotros tomamos la decisión de no hacer nada dentro de la obra de Dios, de no poner en práctica ese don, ese talento que Dios ha puesto en nuestra vida, el no llevar frutos, obras que respalden, que confirmen nuestra fe. Dice que la fe de nosotros se vuelve una fe muerta, una fe sin obra, dice que está muerta. También hablamos de las personas también cuando se falsifican el evangelio. Hablamos de Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, cuando la gente falsifica el mensaje del evangelio, cuando la gente adultera el evangelio. Entonces, cuando una persona no recibe la esencia del evangelio, no recibe la palabra de Dios como está escrita, no le puede producir fe en su corazón. Lo que produce es conocimiento, pero no fe, porque lo único que produce fe, dice la Biblia en Romanos 10:17, lo único que produce fe en el corazón del hombre es la palabra de Dios. Entonces, si alguien le predica a usted un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles y predicó el Señor Jesucristo, eso no produce fe. Eso lo que produce es adoctrinamiento, una esclavitud religiosa que lleva a los hombres a sentirse orgullosos por su religión y a rechazar la voluntad de Dios. También hablamos de Romanos capítulo 10, versículo 13 en adelante, donde hablamos también, hermano, que si nosotros los cristianos, que somos llamados, somos portadores, que somos transmisores del Evangelio de Jesucristo, si nosotros no compartimos la palabra con las personas que no conocen a Jesucristo, ellos no tienen esperanza de tener fe en su corazón para salvación. ¿Por qué? Porque la fe va a llegar a su corazón cuando la palabra sea llevada hacia ellos. Entonces, hay muchísimas formas de cómo el enemigo está obstruyendo la fe. La fe cristiana es un don, es un regalo de Dios. No surge en el corazón del cristiano del ser humano por creer o pertenecer en una religión. No surge porque el hombre quiera ser bueno, no surge porque el hombre quiera ser religioso, no surge por eso. La verdadera fe cristiana surge por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que habla Romanos capítulo 9, donde Pablo dice, porque no es del que quiere, sino ni del que corra, dice, sino de quien Dios tiene misericordia. También Pablo habla en otro pasaje bíblico, dice, porque no es de todos la fe. Entonces, una persona, un ser humano normal, no se puede hacer cristiano porque él quiere, y no puede pensar que él es cristiano porque va a una iglesia. No, a uno los transforman en cristianos. Dios nos llama a través de Cristo Jesús y nos transforma en hijos de Él. Entonces llega un momento en la vida de todo ser humano que la palabra de Dios llega a su corazón, llega a su entendimiento, y entonces hay muchas personas que oyen su voz y deciden cerrar su corazón. Hay personas incluso que han transformado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en una religión. Ven el cristianismo como una religión más, ¿ok? Y el cristianismo no es una religión.
El cristianismo es un sistema de vida, es una relación personal con nuestro Dios, es un caminar constante en la voluntad, haciendo lo que Dios nos manda hacer en la presencia de Dios. Eso es cristianismo. Cristianismo no es ir un domingo a la iglesia y pensar que ya soy cristiano. Y déjeme decirle que hoy en día, en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles y tan confusos, hermano, hay muchos cristianos que tienen ese concepto erróneo en su corazón. Y yo les decía anteriormente, hermanos, que si a nosotros no nos predican la palabra de Dios, lo que es la verdad, ¿ok? Lo que pasa es que nuestro corazón cree que está en lo correcto, pero no está en lo correcto. Entonces, hay muchas personas que están en las iglesias con una Biblia en la mano y creen que están en lo correcto. Y le voy a decir por qué creen que están en lo correcto. Porque nunca le dijeron la verdad. Necesitamos escuchar la verdad, necesitamos enseñar la verdad, necesitamos creer la verdad, necesitamos escudriñar la verdad para que nuestra formación espiritual sea correcta y no sea conforme al concepto de los hombres o al molde de las religiones, sino que sea conforme al discipulado de Cristo Jesús. Mira, lea conmigo Primera de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9, es la segunda parte de lo conociendo y enfrentando a nuestros enemigos de la fe. Es importante que conozcamos, hermano. Hay un refrán por ahí que dice que en guerra avisada no mueren soldados. Cuando nosotros somos advertidos por Dios, cuando nosotros somos enseñados por Dios, Dios nos habla con anticipación, podemos conocer y podemos ver los peligros que podamos enfrentar cada día. Y en ese conocimiento que tenemos de parte de Dios, en esa revelación que tenemos de parte de Dios, tenemos la oportunidad de tomar decisiones correctas para que nos vaya bien. Entonces es muy importante que prestemos atención siempre a la palabra del Señor. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos a darle gracias y darle gloria a nuestro Padre Celestial. Dice el 5, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué significa? Que cuando usted camina en fe, en obediencia, el poder de Dios lo guarda. Es lo mismo que habla el Salmo, donde dice: el que habita la sombra del Altísimo morará, el que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si usted y yo habitamos bajo las alas del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces no hay ninguna plaga, no hay ningún enemigo, no hay ningún mal que te pueda alcanzar y te pueda hacer daño, porque tú estás bajo la protección divina de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando un cristiano camina en desobediencia, está desprotegido su vida espiritual. Jesús dijo en cierta ocasión: lo que está en mis manos nadie los arrebatará. Exactamente. Pero tenemos que permanecer en las manos de Dios. Pero si yo empiezo a tomar decisiones equivocadas en mi vida, empiezo a querer vivir o a querer experimentar lo que yo quiero experimentar en mi vida, créame que con mis malas decisiones me salgo de las manos de Dios. Y al estar fuera de las manos de Dios, somos una presa fácil para el enemigo. Recuerde lo que dice la Biblia, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted se encuentra en las manos de Dios y está caminando firme en la fe, usted es guardado por el poder de Dios. Y el enemigo, por mucho que le quiera hacer una encerrona o le quiera hacer una trampa, nunca lo va a poder tocar, porque está en las manos de Dios. Por eso es necesario que nosotros perseveremos en la fe, seamos firmes en la fe, caminemos en la obediencia, no importando la circunstancia o necesidades que estemos atravesando en nuestras vidas. Mira, sigamos leyendo. Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice para alcanzar. ¿Okay? Entonces, una de las cosas muy importantes es esto. Muchas personas creen que aceptas a Jesucristo y ya estuvo. No pasa así.
Tienes que correr, tienes que caminar, tienes que terminar tu tiempo de peregrinación en esta tierra para poder alcanzar esa promesa que Dios tiene preparada para nosotros en los cielos. Hasta, dice por ahí un dicho, esto no se acaba hasta que se acaba. Y déjeme decirle que eso es así. Nosotros los cristianos tenemos la bendición de poder saber cuándo aceptamos a Jesús, pero no podemos saber cuándo terminamos nuestras carreras. Nadie puede decir eso porque solamente Dios sabe cuándo termina nuestra carrera. Pero entre tanto que estamos en esta tierra, necesitamos perseverar en la fe y caminar firmes hacia adelante, sabiendo perfectamente que Dios tiene algo preparado maravilloso para nosotros en los cielos. Por eso es que obedecemos a Dios. No es porque nos gusta cambiar de religión, sino porque hay un lugar eterno preparado para los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, en otras palabras, todos los cristianos tenemos un nivel diferente de persecución, de lucha, de batalla. Son áreas diferentes. Son áreas diferentes. Pablo dice en otro pasaje bíblico, es necesario, dice Pablo, que vengan aflicciones sobre nuestras vidas para que después de diversas aflicciones entremos al reino de los cielos. Entonces, es algo muy importante que tenemos que prestar atención. La misma batalla que usted está peleando no es, lo que usted está peleando ahorita no es lo mismo que yo estoy peleando. Todos tenemos una área diferente, pero en cualquiera que sea su área, cualquiera que sea su área de batalla, usted tiene que pelear esa batalla de la fe. Usted tiene que luchar y perseverar y guardar esa fe en su corazón, no permitiendo que el enemigo lo desvíe de la verdad. Sigamos leyendo. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, va a ser probada nuestra fe, ¿ok? Mucho más preciosa que el oro, dice, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es lo importante, que cuando Cristo venga por segunda vez nos encuentre haciendo su voluntad. Eso es uno de los ejemplos bíblicos que podemos darnos cuenta en relación a esto, es cuando nuestro Señor sacó a Israel de Egipto. Lo sacó y luego lo mandó al desierto para que ellos se dieran cuenta su nivel espiritual. Y también para que a través de esas pruebas, esas luchas, la escasez en el desierto, ellos aprendieran a depender de Dios, aprendieran a confiar a Dios, a confiar en Dios, aprendieran a caminar por el desierto como viendo al invisible. Dios estaba haciendo en Israel lo que estaba haciendo, tratando de sacar esa mentalidad de esclavo que tenían los israelitas. Ellos tenían esa mentalidad de esclavo en sus corazones. Pasaron muchos años de esclavos en Israel, en Egipto. Y su mentalidad era de esclavo. Tanto fue así que en varias ocasiones, usted presta atención, que ellos le dijeron a Moisés, sabes, estábamos mejor en Egipto. Al menos allá teníamos cebolla, teníamos tomate, teníamos pepino. Todo eso habla la Biblia. Preferimos mejor ser esclavos en Egipto que venir a morir al desierto, porque ellos no estaban acostumbrados a que su fe fuera probada. No estaban acostumbrados. Muchas veces nosotros como cristianos no queremos que nuestra fe sea probada. No es que Dios no sepa cuál es nuestro nivel de espiritualidad o nuestro nivel de fe, sino para que nosotros nos demos cuenta quiénes verdaderamente somos en Cristo Jesús. Porque a veces pensamos que somos ciertas cosas, pero cuando vienen las pruebas, las luchas, las necesidades, cuando viene el cansancio, el desánimo, cuando viene esa batalla espiritual que en vez de jalar para adelante, te jalan para atrás, entonces tú te das cuenta hasta qué punto tienes fuerzas tú o tienes tu fe para seguir creyendo en el Señor.
Dios perfectamente sabe nuestro nivel espiritual. Dios perfectamente sabe nuestro nivel de fe. Pero Dios quiere que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestro nivel de fe. Entonces es muy importante que usted y yo estemos preparados. Porque así como el oro se prueba a punta de fuego, también nuestra fe va a ser probada a punta de pruebas, de luchas, de batallas, de necesidad, de ataques del enemigo. Y el que persevere hasta el fin, dice Jesús, ese será salvo. Si verdaderamente hay fe en nuestros corazones, si verdaderamente amamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, si verdaderamente apreciamos lo que Cristo nos ofreció, vivir la eternidad con Él, vamos a conservar esa fe en nuestros corazones. Van a haber necesidades, sí. Ataques del enemigo, sí. Cansancio, sí. Desánimo, sí. Van a haber muchísimas cosas que en nuestra vida cristiana no la queremos experimentar, pero eso es para bien de nuestras vidas, va a ser para bien de nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a forjar nuestro verdadero carácter como cristiano, como hijo de Dios, como verdaderos guerreros, como verdaderos soldados de Jesucristo. En esa prueba es donde nosotros nos damos cuenta si estamos preparados para batallas espirituales o no. Entonces, cuando una persona no es probado, cuando una persona no permite que la prueba llegue a su vida o renuncia en medio de la prueba, es porque no tiene fe en su corazón. Le voy a decir por qué. Lo que tiene en su corazón es una ilusión de ser salvo. Lo que tiene en su corazón es el conocimiento de la voluntad de Dios, pero no tiene fe. Le voy a decir por qué. Porque la fe es obediencia. Cuando una persona sabe perfectamente lo que Dios quiere hacer con su vida y Dios traza ese camino por donde nosotros vamos a pasar, sea un camino de espinos, sea un camino angosto, sea una puerta angosta, lo que sea, nosotros caminamos con fe, creyéndole a Dios, aunque en el momento no miremos las cosas bien, pero sabemos por la fe de que Dios tiene cosas buenas, maravillosas, especiales para los que perseveran en la fe. Entonces, si hay fe en el Señor, aunque el momento en que vivimos sea complicado, no lo entendemos, dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano. ¿Por qué tengo que estar sufriendo? ¿Por qué tengo que estar aguantando esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y empezamos a hacer un montón de preguntas. Pero es que Dios sabe lo que está haciendo. Mira, desde cuando tú aceptaste a Jesucristo, si ya eres cristiano, nosotros le dimos a nuestro Padre Celestial, le dimos como una carta poder. Okay, somos propiedad de Él. Okay, según la ley de los esclavos, dicen que los amos son dueños absolutos de los esclavos. Los esclavos no tenían ni siquiera autoridad sobre su vida, ni sobre su tiempo, ni sus decisiones. En términos espirituales es así. Cuando abrimos el corazón a nuestro Señor Jesús para que sea nuestro Salvador, entonces nos hacemos siervos de Él. Somos propiedad de Dios. Entonces, en ese momento, Él toma nuestra vida en sus manos y Él te guía a ti por un camino de prueba diferente que el mío. Ahora, si tenemos confianza que estamos en las manos de Dios, debemos de confiar que Dios nos va a llevar por senda de justicia por amor a su nombre, que Él no nos va a dar una carga que no podamos soportar y que junto con esa carga, con esa prueba, también nos va a dar la salida. Pero para eso usted necesita fe, convicción, la determinación, decir, yo sé que mi Señor tiene mi vida en sus manos. Yo sé que estoy en las manos de Dios y yo sé que Dios cambiará mi lamento en baile. Yo sé que Dios transformará mi tristeza en gozo, porque el gozo del Señor, esa es mi fortaleza. Usted empieza a creer en Dios, empieza a creer en Dios, a confiar en Dios, aunque el momento esté difícil, usted sigue firme creyendo en Dios. Eso es fe. Pero si en el momento de las pruebas, en el momento que las cosas no salen como nosotros pensamos que deben de salir. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos predican un evangelio fantasioso, un evangelio ficticio, un evangelio de fábula. ¿Okay? A usted le dicen, acepta a Jesucristo, mire, no te va a faltar nada, no te vas a enfermar, tus hijos van a ser como puros angelitos, y tu esposo, ni digamos, va a ser un arcángel en tu casa.
Uy, va a ser una gran bendición. Tú nomás hazlo y verás. Todas esas cosas, hermanos, son mentiras. Todas esas cosas son mentiras. Desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, es una batalla continua, hermanos. Mire, incluso Jesucristo dice que los mayores enemigos de nosotros están en nuestras casas, son de nuestras familias. Porque hay personas que abren su corazón a Cristo Jesús y tienen familiares que vienen profesando algún tipo de fe religiosa y se molestan, se incomodan tanto que hasta echan a los hijos de la casa solo porque son cristianos. Es una lucha constante, es una batalla constante. Yo les recomiendo que lea primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 en adelante. Usted se va a dar cuenta, hermano, que las pruebas son parte diaria del cristiano. Entonces, si a usted le dice, no va a pasar nada, todo está bien, mira, todo va a ser abundancia y Dios, entonces la gente viene al cristianismo y cree que nada malo va a pasar, que todo va a ser de bendición. Y cuando miran que están las pruebas, se dan cuenta que en su corazón lo que había era una ilusión espiritual. Había una necesidad espiritual, pero no había fe, porque la fe es la que mueve montaña. La fe es la que nos mantiene firme, constante, creciendo en la obra del Señor. La fe es la que transforma nuestro carácter en esos hijos de Dios que no voltean a ver atrás. Esos hijos de Dios que saben decir, yo perdono, yo bendigo, yo sigo para adelante. Esos hijos de Dios que ponen la mira en las cosas de arriba y no en las de abajo. Ese es el tipo de fe que nuestro Dios quiere implantar en nuestros corazones. Por eso yo les decía anteriormente, es necesario que a nosotros nos digan la verdad. Te voy a dar una evidencia de una persona, hermano, que ha venido a los caminos del Señor y no ha sido instruido correctamente. Cuando escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje del evangelio como está en la Biblia, siente como que lo están agrediendo a él. Siente como que es una indirecta para su vida. Cuando siente eso en el corazón es porque hay un mal fundamento en tu vida. ¿Okay? Porque te voy a explicar algo. Nosotros los cristianos somos cristianos porque conocimos la verdad. Somos cristianos porque fuimos salvos por la verdad. Somos cristianos porque recibimos la verdad en el corazón. Entonces, si alguien predica la verdad, no tiene que ser nada extraño para mí. No es nada nuevo. Es lo que yo soy, es lo que yo vivo. Yo tengo a Cristo, que es la verdad en mi corazón. Entonces, cuando no se disipula la persona correctamente, siempre va a estar ese cuestionamiento, siempre va a estar, ay, que no sé qué palabra más dura, y que lo dijo por mí, y que esas cosas no tienen que estar en un hijo de Dios. Eso demuestra que el corazón no está caminando en la fe legítima, que es la fe en Cristo Jesús. Prestemos atención siempre, hermano, porque hay muchas señales en nuestra vida que nos dan a entender, nos revelan a nosotros que algo no está bien. Algo no está bien. Entonces prestemos atención para que hagamos ajustes a nuestra vida y podamos seguir hacia adelante creyéndole a nuestro Padre Celestial. Mira, sigamos leyendo. Dice el versículo 5, ¿verdad? Que soy, no pensé, perdón, el cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el versículo 9. Mire, cuando una persona abre su corazón a Cristo y hay fe en su corazón, el versículo 9 es la meta final de su vida. Dice así el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito, el objetivo final de la fe en nuestro corazón es la salvación de nuestras almas. Ahora, si una persona abandona la fe en Cristo Jesús, ¿usted cree que se salva? La Biblia dice que no. Pero por ahí hay unos teólogos modernos que dicen que la salvación no se pierde.
La Biblia dice, séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Pelea la buena batalla de la fe y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay tantos pasajes bíblicos que hablan sobre de eso. Entonces es muy importante que la fe que ha puesto nuestro Padre Celestial en su corazón, en mi corazón, por el oír la palabra de Dios, por creer la palabra de Dios, esa fe la tenemos que conservar en nuestra vida. Tenemos que hacerla crecer, ejercitándonos cada día en la fe, creyéndole a Dios. ¿Usted quiere ser una persona fuerte en la fe? Usted que es una persona con una fe fuerte, deje que las pruebas lleguen a su vida y ejercítese en la fe. Cuando usted puede pasar las pruebas creyéndole a Dios, su fe se va agigantando cada día más, porque las pruebas hacen que tu fe crezca en tu corazón. Así que no le huyas a las pruebas, más bien recíbela con gozo y alegría, porque es uno de los métodos que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Quiero que vayamos al libro de Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 12 al 4. Vamos a seguir con los enemigos de la fe. El otro enemigo de la fe, hermanos, es la impaciencia. ¿Ok? La palabra paciencia es una palabra compuesta de paz y ciencia. Paz y ciencia. Ciencia es conocimiento, es revelación. Y paz es tranquilidad, es conformidad, es estar bendecido. Cuando dice la palabra shalom, Dios es nuestra paz, está bendecido en todo. Entonces, la palabra paciencia, hermanos, es saber esperar en las bendiciones de Dios para con tu vida. Es saber esperar el tiempo perfecto de Dios para bendecir tu vida. Ahora, ¿qué se necesita para que en tu corazón haya paciencia? Fe. Porque si no hay fe, no vas a poder esperar. ¿Ok? Entonces, el diablo siempre usa la impaciencia en la vida de las personas, hermanos, para que se aparten del camino del Señor. La impaciencia es una evidencia espiritual de que la fe en el corazón de una persona le está fallando. Porque si tienes paciencia, sabes esperar. Si tienes paciencia es porque confías en Dios. Si tienes paciencia es porque crees que Dios tiene todo bajo control. Si tienes paciencia es porque estás caminando en la fe. Si tienes paciencia es porque estás pacientemente esperando en Dios. Si tienes paciencia, sabes que nuestro Dios te va a sacar de ese pozo y ese lodo cenagoso. Tú lo sabes porque conoce a tu Dios. Entonces es muy importante que la paciencia esté siempre en nuestros corazones. Mira, leamos Habacuc capítulo 1, versículo 2. Dice Habacuc, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Estaba desesperado Habacuc. Desesperado. ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? ¿Cuántas veces ha clamado usted por algo, por alguien y le clama a Dios y le clama, Señor, aquí vengo otra vez, Señor, recíbeme por favor, aquí vengo otra vez y otra vez y otra vez y lo mismo, otro día y otro día, y llega un momento que dice, Señor, ¿hasta cuándo me vas a escuchar, Dios? ¿Cuándo, Padre? Inclina tu oído. ¿Le ha pasado eso? Yo creo que a todos nos ha pasado, pero es muy importante que todas esas cosas pasen. ¿Por qué? Porque aprendemos a conocer a Dios. ¿En qué sentido? Dios es soberano. Dios sabe el tiempo, el método que Él va a usar para responderte esa oración. Y número 2, aprendemos a ejercitarnos no solamente en la fe, sino también en la paciencia, en la perseverancia de creerle a Dios que Dios tiene todo bajo control. Este hombre Habacuc, hermanos, tenía ese gran problema, esa impaciencia, porque miraba el problema que estaba pasando en Israel. Había un gran problema, hermano, no solamente espiritual, sino en cuanto al económico, en cuanto a lo moral, lo social. Y este hombre estaba desesperado, clamándole a Dios. Y él le decía, ¿hasta cuándo, oh Dios, escuchará mis oraciones? La impaciencia, mira, hermano, lleva al cristiano a tomar decisiones sin consultar a Dios. La impaciencia lleva al cristiano, a sacar a Dios de su vida, de su familia, de sus decisiones, para hacerse cargo de los problemas según sus métodos, según sus capacidades, a como ellos pueden. Y te voy a explicar algo, hermano. Desde el momento que nosotros nos impacientamos,
Desde el momento que nosotros sacamos a Dios de nuestra familia, de nuestra ecuación, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos, de nuestro presente, de nuestro futuro, desde ese momento caemos en las manos del enemigo. Y él empieza a ponernos ideas que no son correctas para solucionar el problema y empezamos a pecar delante de los ojos de Dios. Hay que ser paciente. David dijo, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mis oraciones. Entonces es muy importante que nosotros tengamos paciencia para que el tiempo de Dios, que es perfecto, llegue en bendición para nuestras vidas. Mira, sigamos leyendo. Dice, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa, dice, de la violencia y no salvarás. Es que estaba bien feo el pueblo de Israel, estaba malísimo, mucha injusticia y mucha maldad. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Dice, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Cuántas veces te pasa eso, hermano? ¿Cuántas veces te sientes desanimado, frustrado, cansado de vivir un sistema muy hostil, de mucha violencia, de mucha injusticia, de mucho pecado, de mucha maldad? Y la gente que hace las cosas malas, ahí andan tranquilos, como que así nada pasa. Y dice uno, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo vas a juzgar las acciones de los hombres? ¿Cuándo vas a permitir que mi corazón esté tranquilo, en paz, que tú tienes todo en tus manos y estás haciendo justicia? Siempre pasa eso, hermano. Siempre pasa eso. Yo creo que todos los cristianos experimentamos eso. Pero el punto de todo esto es, hermanos, tenemos que aprender a nosotros a perseverar en la fe, aunque nuestro mundo se esté hundiendo de injusticia y de maldad, se esté hundiendo de perversidad, de inmoralidad, de pecado. Tenemos que perseverar en la fe y debemos creerle a Dios. Yo sé que nos impacientamos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el hombre malo está como impune en la calle, como que si nada está pasando? Y el inocente está sufriendo, el humilde está siendo ultrajado. Aquella persona que te ama está siendo maltratada, difamada, calumniada por las demás personas. ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? Dios tiene todo bajo control, hermano. Dios sabe lo que está haciendo y en el tiempo de Él, en su soberanía, Él va a actuar. No permitamos, hermanos, que ese tipo de comportamiento, ese tipo de experiencia atrape en nuestros corazones, trayendo, hermano, impaciencia. Y si algún día llega la impaciencia a nuestros corazones, no permitamos que ella controle nuestra vida espiritual. Mantengámonos quietos y esperemos para que miremos la salvación de Jehová, nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 4, por lo cual dice, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Es lo que pasa hoy en día, hermanos. Tanta maldad, hermanos. La gente corrupta se están libres con el poder en la mano, haciendo daño, dañando a las personas, y la gente es inocente, no hay quien hable por ellos. Es lo que está pasando hoy en día. Y está pasando en todos los sistemas sociales que usted vea. En todos los sistemas sociales, incluyendo en la iglesia, pasan esas cosas. Y sí da molestia, da un poco de tristeza y molestia, pero tenemos que saber algo y confiar en Dios. Dios tiene todo bajo control. Y tarde que temprano, cuando Él actúe, te vas a dar cuenta, hermano, cómo Dios aplica justicia y juicio sobre aquellos que actúan impíamente. Sigamos leyendo. Dice, se debilita el juicio, no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es lo que estamos viviendo. Y como le digo, hermanos, no solamente se ve en la sociedad, se ve en todos los sistemas, en todos los círculos sociales que existen, incluyendo las familias. Dentro de las familias se ven también actitudes y comportamientos que no son buenos. En las iglesias se ve también, hermano, tantas cosas. La maldad está, pero al tope de ahorita, hermano. Y eso muchas veces, hermano, como que dice uno, ¿sabes qué? Mejor me quedo en la casa, así me evito problemas. Y yo creo que esa no es la actitud que debemos de tomar. Tenemos que enfrentar esa realidad y tenemos que orar y tenemos que hacer la diferencia
haciendo lo recto, haciendo lo correcto delante de Dios, clamando y orando a Dios en todo tiempo para que Dios traiga justicia y juicio a todos los seres humanos. Quiero que vayamos, hermano, al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. La otra cosa, hermanos, que también provoca hacer daño a nuestra fe es la ignorancia. Dijo una vez este señor Abraham Lincoln que la mayor de las esclavitudes es la ignorancia. Nosotros necesitamos, los cristianos, hermanos, estudiar la palabra, meditar en la palabra, hacer por lo menos estudios, unos 20 minutos, una media hora diario de la palabra de Dios, escuchar versículos bíblicos, escuchar palabra de Dios, sentarnos con la Biblia abierta para ver que si lo que se está predicando es algo que viene de Dios o no es de Dios, orar a nuestro Padre Celestial pidiéndole al Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, que nos revele la verdad, que si lo que se está predicando es palabra de Dios o es solamente el sentimiento y la opinión de las personas. Y en ese proceder, hermano, mire, alimentar nuestro corazón, ser conocedores de la palabra, conocer la revelación de la palabra de Dios, porque yo te voy a explicar algo, hermano, no solamente la ignorancia es gravísima en el pueblo de Dios, sino que también, hermano, el ataque de los falsos maestros, de los falsos pastores hoy en día, de los falsos líderes, falsos profetas. Hay tantas profetías y tantos profetas falsos hoy en día. Hay tanta gente hablando tantas barbaridades, hermano. Cuando uno ignora la palabra de Dios, es muy fácil que lo engañen a uno. Pero si usted conoce la palabra de Dios y usted está bajo la guianza del Espíritu Santo, usted se da cuenta si verdaderamente lo que se está explicando, lo que se está diciendo es verdaderamente palabra de Dios. Leamos lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14. Vamos a darle gloria a Cristo Jesús. Dice Pablo: doy gracias a Dios, al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios conocía el corazón de Pablo y lo llamó para eso. Recuerda cuando le dijo a Ananías: ve, ora por él, porque instrumento me es este, y le voy a enseñar, dice Jesús, cuántos es necesario sufrir por mi causa. Preste atención y déjame decirle que Pablo sí sufrió. Sufrió tanto Pablo, hermano, que él dijo en cierta ocasión en el libro de Gálatas: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque en mi cuerpo llevo las marcas de Jesucristo. Fue un hombre que padeció por la obra del Señor. Es el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Por ignorancia. Una vez le dije a alguien: ¿tú sabes lo que dice Mateo 7:21? No, te lo voy a decir. Dice Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Es posible hacer la voluntad de Dios sin que la conozca? Es casi imposible. Tú necesitas conocer a Dios primero, tener ese encuentro personal con Dios, saber quién es Dios. Número 2, necesitamos nosotros saber qué es lo que a Dios le gusta, qué es lo que a Dios le agrada. ¿Sabe por qué Dios le llama a David conforme a mi corazón? Porque David hacía lo que agradaba a Dios. A David amaba lo que Dios amaba y David rechazaba lo que Dios rechazaba. Aunque David pecó, pero sin embargo fueron más las cosas buenas que David hacía. David era una persona, hermano, que se especializó en dos cosas. Se especializó en deleitar a Dios con las alabanzas. Era un hombre que cantaba con el alma. Era un hombre que enamoraba a Dios. Cuando él tocaba, la presencia de Dios venía y los espíritus malignos corrían. Usted lo ve cuando David le toca a Saúl. Dice que Saúl, por su desobediencia, dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Dice que un espíritu malo lo atormentaba a Saúl, y cuando David tocaba, el espíritu salía y huía, y Saúl tenía tranquilidad. La otra cosa que tenía David, hermano, como siervo de Dios, es que David se esmeraba tanto en hacer las cosas que agradaban a Dios.
se esmeraba tanto en hacerlo él, las cosas que agradaban a Dios, porque él conocía a Dios. Recuerdo en 2 Samuel, cuando David censó al pueblo, ¿okay? Y dice que el Señor envió juicio sobre Israel. Dice que David empezó a llorar y le dice, Señor, yo pequé, no fue tu pueblo el que pecó. ¿Por qué no envías juicio sobre mi vida y sobre mi familia? ¿Por qué tienes que castigar a tu pueblo? Y dice la Biblia que el Señor paró la matanza sobre Israel. Entonces dice la Biblia que David llegó de un campesino y le compró unos bueyes y la yunta, todo, para hacer un sacrificio a Dios. Y el hombre le dice, si vas a hacer sacrificio a tu Dios, toma, yo te lo regalo. Y David le dijo, no, yo no voy a ofrecer a Jehová un sacrificio que no me cueste. Él sabía perfectamente, hermanos. En otra ocasión, dice, cuando estaban sitiados por los filisteos, David dijo estas palabras, ¿quién me diera a beber del agua del pozo que está en medio de Jerusalén? Y ahí en ese pozo a la orilla, ahí estaba todo el ejército de los filisteos. Y dice la Biblia que uno de sus soldados que amaban tanto a David se fueron y sacaron agua del pozo aún a la orilla de los soldados. Ellos arriesgaron su vida. Y cuando ellos llegaron donde David y le dieron el agua, David no se la tomó. David regó esa agua a la tierra y se la ofreció a nuestro Dios como sacrificio. David era un hombre que tocaba el corazón de Dios. David era un hombre que sabía lo que Dios le agradaba. David era un hombre que amaba a Dios con todo el corazón. Entonces es muy importante que usted preste atención. La fe no solamente es conocer lo que Dios quiere. La fe es conocer a lo que a Dios le agrada. Es conocerlo a Dios. Es hacer lo que a él le complace su corazón. Eso es fe. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, nos mantengamos en eso. Entonces hay personas, hermanos, que cometen falta dentro de las iglesias por ignorancia. Y le voy a decir, ¿sabe por qué está ese nivel de ignorancia en su vida? Porque no tienen el tiempo, la determinación de acercarse cada día más a Dios para conocerlo más. La única forma que tú puedas conocer más a Dios es acercándote cada día más a Él. Tú puedes conocer acerca de Dios, pero conocerlo a Él, tienes que caminar con Él, tienes que vivir con Él, tienes que hablar con Él, tienes que tratar con Él, tienes que saber lo que a Él le gusta y lo que a Él no le gusta. En ese sentido, hermanos, en ese sentido es la vida de un verdadero hombre, de una verdadera mujer de fe. Pablo cometió muchísimos errores, pero lo hizo por ignorancia. Debemos nosotros prestar atención, hermano. Por eso yo siempre digo algo, hermano, yo sé que quizás llegas cansado del trabajo, pero yo te voy a decir algo, hermanos. Tú y yo siempre tenemos un tiempo aparte, quizás media hora, quizás 20 minutos, para poder sentarnos con la palabra de Dios, a estudiar la palabra, a meditar la palabra, a escuchar el mensaje de la palabra de cualquier hermano o hermana que esté predicando. Escucha la palabra de Dios, llena tu corazón de la información. Pablo dice que él pecaba por ignorante. Entonces mucha gente está pecando hoy. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la voluntad de Dios, no han conocido todavía la voluntad perfecta de nuestro Dios. Entonces la ignorancia es algo que el enemigo está usando. ¿Sabe para qué? Para que los hombres estén pecando delante de los ojos de Dios. Necesitamos, hermanos, llenar nuestro corazón de la palabra. Mira, yo acepté a Jesús en los 90 y te voy a decir algo, era muy difícil. Tenías que estudiar la palabra de Dios, pero muchísimo para poder buscar muchas informaciones. Pero hoy es tan fácil, hermano. Hay tantos comentarios, hay tantos diccionarios bíblicos, hay tantas Biblias de estudio. Usted abre su internet y pone en el YouTube predicaciones cristianas, enseñanzas cristianas, mensajes cristianos. Hermanos, son miles y miles y miles y miles y miles de mensajes cristianos. Hay aplicaciones que tú las puedes bajar, hermanos, y puedes estar oyendo la Biblia, que te la estén leyendo para que no estés ahí leyendo tú con tus ojos. Es que no hay excusas.
No estamos en el tiempo de la ignorancia, estamos en el tiempo de la revelación. La persona que vive con ignorancia en este día, porque verdaderamente ha dispuesto su corazón en no conocer a Dios, en no conocer la voluntad de Dios y no conocer lo que a Dios le agrada. Pero tú puedes estar sentado en tu casa ahorita en el sofá y puedes poner esa aplicación de la Biblia que sea leída y estás escuchándola. Sin necesidad que tengas la Biblia en la mano, estás escuchándola. Poner alabanza, poner predicación, poner enseñanza. Es necesario que alimentemos nuestro corazón con la verdad para que no seamos engañados, hermanos, por la gente que está predicando otro evangelio. Quiero que leamos el libro de Romanos capítulo 2. Vamos al otro punto, hermanos, de las razones o lo que el diablo usa para extraviar o para bloquear a la fe en el cristiano. Romanos capítulo 2. Versículo 1 al 6. La otra es, hermano, la dureza de corazón. La dureza de corazón. Es cerrar el corazón a la palabra de Dios. Es molestarse a la palabra de Dios. Es enojarse, es cuestionar, es argumentar la palabra de Dios. Cuando el escritor de Hebreo escribe tanto en el capítulo 3 como en el 4, el escritor dice: oyere soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando el hombre endurece su corazón, la palabra de Dios no puede entrar al corazón. Ahora, siempre hemos explicado algo. El ser humano no cree con la mente, el ser humano cree con el corazón. Eso es lo que habla el libro de Romanos capítulo 10. Dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero si nosotros cerramos nuestro corazón a la palabra de Dios, nos incomoda porque dicen la verdad, nos incomodan porque Dios revela algún tipo de comportamiento inadecuado o algún tipo de concepto espiritual que pensamos que estamos correctos, pero Dios revela que eso no es lo correcto y nos incomodamos, cerramos el corazón, endurecemos el corazón y entonces la palabra no puede caer en ese corazón para que pueda germinar. No hay fruto. Entonces el diablo aprovecha. La palabra Dios la envió con un propósito, pero si nuestro corazón no está sensible, no está accesible a que la palabra caiga ahí, no va a producir fe. Para que haya fe en tu corazón, tienes que abrir tu corazón a la palabra de Dios. Una vez que la palabra llega a tu corazón, entonces tú crees con el corazón y lo confiesas con tu boca, y entonces todo lo que tú pidieres a Dios creyendo en oración te será hecho. Entonces es muy importante, hermano, que no importa, hermano, cuánta predicación y cuán fuerte se escucha la predicación, si es la palabra de Dios, si es la verdad de Dios, si el Espíritu de Dios te dice que esa es su voluntad, por muy fuerte que se escuche esa palabra, abre tu corazón al Señor, porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, hay un propósito específico de Dios al hablarte directamente a tu corazón. Dios sabe por qué te pone contra la espada y la pared. Dios sabe por qué confronta el pecado en tu corazón. Dios sabe por qué te dice lo que está mal y lo que está bien en tu vida, para que hagamos ajustes en nuestra alma y podamos caminar en bendición, en libertad y en victoria, verdaderamente en victoria, haciendo la voluntad de Dios, lo que agrada a nuestro Padre Celestial. Mira, leamos el capítulo 2 de Romanos, versículo 1 en adelante. Dice: por lo cual, dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Ponga atención, porque tú que juzgas hace lo mismo. En otras palabras, eso no es un trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es predicar y se acabó. Quien va a juzgar es Dios. El punto número 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, que va a ocurrir porque va a ocurrir. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de los justos juicios de Dios. Es muy importante que prestemos atención. No solamente nos estamos privando, hermanos, de conocer la voluntad de Dios, de recibir la revelación divina de Dios, el consejo santo, sabio de Dios en nuestros corazones, sino que en el momento que un cristiano, hermanos, cierra su corazón, endurece su corazón y vive en incredulidad para con la palabra de Dios, lo que está haciendo es acarreando juicio para el día de juicio y para el día de la ira y de la revelación de los juicios de Dios. Debemos prestar atención, hermano. Mira, Israel cometió ese grandísimo error. Israel cerró su corazón a la palabra de Dios. Israel conocía, miraba la gloria de Dios. Israel sabía de que Dios estaba ahí, hermanos, supliendo, bendiciendo, guardando, pero Dios estaba siempre demandando esa fidelidad, esa santidad, esa obediencia de Israel para con Dios. Y cuando Dios hablaba, Israel siempre cerró su corazón, endureció su corazón, y eso le costó la vida a miles de personas en el desierto. Lo que se podía cruzar de 3 meses a 6 meses, acabaron 40 años dando vueltas en el mismo lugar. ¿Y sabe por qué? Porque no quisieron que Dios los guiara, no quisieron que Dios fuera su pastor, no quisieron que Dios les dijera lo que tenían que hacer. Ellos solo querían ser bendecidos y ser bendecidos, pero no querían un compromiso con Dios. Cuando Dios hablaba a sus corazones, ellos cerraban su corazón. Entonces, cuando un cristiano, hermano, le cierra su corazón a la palabra de Dios, el enemigo se aprovecha, hermano. Aprovecha, porque en ese momento que él cierra el corazón a la palabra de Dios, entonces él mete su información, él mete su punto de vista, él mete lo que él cree que es lo correcto. Y entonces las personas no solamente se empiezan a contradecir la palabra, se empiezan a molestar con la palabra, empiezan a argumentar la palabra, empiezan a rechazar la palabra y empiezan a poner su opinión por encima de la palabra de Dios. Y es lo más grave que puede hacer un cristiano, un hijo del Señor. Quiero que leamos, hermano, el Salmos 42, versículo 1 al 5. Otra de las cosas, hermano, que Satanás usa muchas veces, Salmos 42, es que Satanás, hermanos, a veces usa a personas que están a nuestro alrededor para hacernos dudar de Dios. ¿Ok? Yo no sé si usted ha estado en problemas difíciles, quizás problemas de salud, problemas económicos, problemas de diferentes. Y he escuchado gente que dice, ay, pues si tú vas a la iglesia, ¿y dónde está tu Dios? Y el diablo usa mucho eso. Usa muchísimo eso. Recuerdo una vez un hermano allá en mi país, estaba evangelizando, se subió a un autobús y empezó a predicar la palabra de Dios. Y se paró una persona por ahí y sacó un rollo de billetes así de dólares, un rollo. Dijo, mira, dice, este es mi Dios. Este es mi Dios. Dime tú, sácate tu dinero y muéstramelo. Imagínense, entonces hay muchas personas que no vienen a los caminos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque dentro de los caminos del Señor, hermanos, hay momentos que somos probados en escasez. Pero Dios lo permite para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Pero hay personas, hermanos, que siempre se prestan como que están atentos a ver tu necesidad. Entonces, tú eres cristiano y no que tu Dios es poderoso y no que tu Dios es esto, y empiezan a martillar la mente de los cristianos. Y muchos cristianos han caído en esas cosas. ¿Recuerda usted, hermano, en la Biblia, en el capítulo 2 del libro de Job? ¿Recuerda la historia de la mujer de Job? Que era una mujer, hermanos, que mientras Job estaba bendecido, pues ahí estaba a la par de él. Ya nomás perdieron a sus hijos, perdieron todas sus riquezas materiales y ya perdió su salud. Job le dijo, ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, hombre, Dios no te quiere. Mira lo que te hizo Dios, hombre, ya de una vez muérete. ¿Para qué estás sufriendo tanto? Eso es lo que pasa muchas veces, hermano. A veces estás en problemas económicos y vienen palabras a tu mente. ¿Y dónde está tu Dios?
¿No que tu Dios es todopoderoso? ¿No que tu Dios te va a suplir todo? A ver, ¿dónde están? Y esas cosas, hermano, hacen que la fe en muchos cristianos, hermano, sea desbalanceada. Y hay muchos cristianos en los que se han apartado de los caminos de Dios porque no han sabido ser fiel, no han sabido permanecer fiel cuando tienen necesidad, porque siempre le dijeron que el evangelio es evangelio de abundancia y es evangelio de prosperidad. Sí lo es, pero también es un evangelio de batalla, de lucha, de pruebas, y cuando Dios lo determina, tenemos que pasar por ella. Mira lo que dice el Salmo 142, perdón, el Salmo 42, versículo 1 al 5. Como el siervo dice, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Esto es tremendo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hace una pregunta. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuánto le ha pasado eso a usted? ¿No que Dios te ama? ¿No que Dios es bueno? ¿No que Dios te bendice en abundancia? ¿No que Dios te protege? ¿No que Dios te suple? Todas esas preguntas no provienen de Dios. Provienen del maligno. ¿Para qué? Para debilitar tu fe. Para que tú dejes de creer en Dios. Para que dejes de confiar en Dios, para que dejes de creerle a Dios. Y empieza la duda en la mente, y empieza la duda en la mente. Empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar, y lo va bajando hasta que se acabó todo. Hermanos, no caigamos en las trampas de Satanás. Mira, si Dios te llamó, Dios se va a encargar en suplirte todo. Dios te va a bendecir en abundancia. Pero hay momentos, tenemos que pasar momentos difíciles en nuestra vida. Job dijo estas frases, hermanos. ¿Acaso no recibiremos de Dios el bien y el mal? Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré. Sea el nombre del Señor bendito, sea el nombre de Dios glorificado. Si solo pensamos en exaltar a Dios, en creerle a Dios cuando estamos bendecidos, entonces eso no es fe. Eso no es fe, eso es conveniencia. Eso es interés. Y hay muchas personas que viven por conveniencia, por interés en las iglesias. Porque el verdadero cristiano es fiel a Dios en las buenas y en las malas. Yo siempre hago esta analogía, hermano, y hago la comparación. Es como el matrimonio. Cuando usted se casa, usted le va a ser fiel a su esposa o a su esposo en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Usted prometió, yo prometí ser fiel. Eso es igual en el cristianismo. No importa la condición que tenga, la necesidad que tenga, tu fidelidad para con Dios debe ser única. Tu lealtad para con Cristo Jesús debe ser única. Que las circunstancias no muevan tu fe del corazón, sino que la fe de tu corazón remueva las circunstancias. Dice Jesucristo, porque con la fe puedes mover montañas. Puedes decirle a este monte, pásate a la mar, y ese monte se traslada. No importa el problema, la necesidad. Si la fe está en tu corazón, retén esa fe, que se destruya todo a tu lado, menos la fe en tu corazón, porque esa fe es la que te va a mantener firme en medio de la tempestad. La fe es la que te va a mantener firme en medio de las luchas, de las batallas, en medio del cansancio, en medio del desierto. Esa fe, caminar por el desierto como viendo al invisible, eso es lo que te va a mantener firmes en la voluntad de Dios. Una vez que la fe sale de tu corazón, estás perdido casi, hermano. Estás perdido, porque nada te puede sostener delante de Dios ante las circunstancias más que la fe. La fe es lo único que nos mantiene de pie en medio de las crisis en que vivimos. Terminamos con Habacuc capítulo 3, hermano. Vamos a Habacuc capítulo 3. Vamos a terminar
Vamos a leer del versículo Habacuc, capítulo 3, versículo 17 de Habacuc. Vamos a terminar ahí. Otra de las cosas que el enemigo hace, hermano, es que trata de socavar nuestra fe cuando tenemos necesidades extremas. Yo sé que todos tenemos problemas de diferentes formas. Problemas económicos, problemas espirituales, problemas de salud, problemas de desempleo. Hay de todo en la vida del cristiano. Quiero platicar un testimonio de un hermano allá en mi país, hermano. Yo estudié con él en el Instituto Bíblico. Este hermano, recuerdo que una vez se sentó, estábamos platicando. Me dice, ¿sabes qué, hermano Floyd? Cuando yo no era cristiano, dice, yo tenía muchas comodidades, dice, porque yo trabajaba, yo compraba maíz, frijoles, arroz por bastante, dice. Y yo era negociante y yo ganaba mucho dinero, me dice. Pero dice, acepté a Jesucristo, dice, Dios me llamó al ministerio, dice. Y ahora dice, pues estoy pastoreando una iglesia, dice, donde mis hermanos son muy humildes, económicamente no tienen la posibilidad de ayudarme para mi sustento. Y a veces tengo que comer solo tortilla con sal, dice, pero yo, dice, yo le he creído a Dios. Yo he creído a Dios y yo sé que Dios me suplirá en todo. Entonces, usted se imagina, después de haberlo tenido todo, hablemos económicamente, y se va a servir a Dios, y en vez de que las cosas económicamente aumenten, en vez que esa teología de la prosperidad se haga efecto, viene el problema económico. ¿Qué haría usted en ese caso? ¿O qué haría su esposa? ¿Lo apoyaría? ¿O le exigiría, sabes qué, dejemos esto porque no tenemos ni para comer, vamos a hacer otra cosa? Hay momentos en la vida que son difíciles, hermanos. Son difíciles y solamente Dios y el que los experimenta saben que ahí están. Pero si hay fe en tu corazón, hermano, yo te aseguro que no importa lo que te falte o lo que te sobre, tú permaneces firme y fiel a tu Señor. Tú puedes decir, sabemos perfectamente en quién hemos creído. Y te mantienes firmes en la voluntad de Dios. Y donde tú estás, donde Dios te puso, donde estás sirviendo a Dios, ahí es donde Dios te va a bendecir. Cuando uno se mueve del lugar, es cuando la bendición no llega a su vida. Mira lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Es un pasaje que me gusta muchísimo a mí. Dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Imagina qué cosa más linda. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No importaba lo que estaba pasando en el tiempo de Habacuc. Y él sabía que todo estaba escaseando. Yo no sé, hermano, si hay algo que está escaseando en tu vida. Quizás está escaseando esa necesidad de servir a Dios, esa necesidad de buscar más de Dios, esa necesidad de visitar a un hermano y motivarlo, esa necesidad quizás económica, de salud, esa necesidad de armonía, de unidad, de amor, de paz en tu matrimonio, en tu hogar. Pero yo te voy a explicar algo. Si nosotros nos deleitamos y nos gozamos en nuestro Dios, Él suplirá todo conforme a su voluntad y propósito. Oh, dice la Biblia, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Jesús en Mateo 6, y todas las cosas serán añadidas. Que la circunstancia, la necesidad que estés pasando, hermano, no te alejen de Dios. Acércate más a Dios, porque la solución la tiene Dios. La solución no está fuera de Dios. Acércate a Dios, humíllate a Dios y verá cómo Dios te va a levantar y va a bendecir tu vida en abundancia porque has confiado en Él. Dice la Biblia que los que confían en Dios nunca serán
avergonzado. Entonces es muy importante, hermano, aunque vengan circunstancias difíciles a tu vida, acércate más a Dios, confía más en Dios. Padre, ya no tengo fuerzas, Padre, ya no tengo ánimo, estoy desanimado, estoy golpeado, ya no puedo más, pero yo decido seguir creyendo, yo decido seguir confiando, y siga confiando, y siga creyendo, y usted verá como la mano de Dios se va a levantar y va a bendecir tu vida, bendecir tu matrimonio, va a bendecir tu hogar, y entonces vas a saltar como becerro de la manada, y no solamente vas a ser bendecido, sino que vas a ser de bendición a muchas personas, porque eso es lo que Dios quiere de su pueblo, de aquel pueblo que persevera en la fe, aquel pueblo que no se somete a las circunstancias ni a sus debilidades o imperfecciones, sino que se somete a la palabra de Dios. Eso es el resultado de aquellos hombres y mujeres que deciden vivir y caminar en la fe, en esa fe inquebrantable, en esa fe que es en Cristo Jesús. Esos hombres que pelean esa batalla de la fe, esos hombres que están siempre dispuestos a decir no a las mentiras del enemigo para someterse a la verdad que es de Cristo Jesús. Hermanos, es necesario no solamente que conozcamos las artimañas del enemigo, sino que también conozcamos lo que a nuestro Dios le agrada y nos sometamos a esa voluntad de Dios, y entonces los cielos se van a abrir de par en par y las bendiciones van a venir sobre tu vida. Solamente créele a Dios, no abandones la fe. Acércate más a Dios, acércate más a Dios. Si amas a Dios, si amas la salvación, si amas a Jesucristo y estás en problema, es el momento con que tú le demuestres a Jesús que le ama, porque mucha gente dice amar a Dios cuando no les falta nada. Mucha gente dice amar a Dios cuando tienen todo en su casa, pero cuán difícil es, hermano, decirle a Dios te amo aunque esté metido en estos problemas, te amo aunque no tenga solución a mi problema, te amo aunque no tenga para pagar los biles de la casa, te amo aunque esté desempleado, te amo aunque esté desanimado, te amo aunque tenga problemas económicos, te amo aunque mis hijos no me hagan caso y estén desobedientes. Yo te voy a seguir amando porque tú eres mi Dios, porque tú eres la fortaleza de mi vida. Cuando tú confías en Dios, cuando tú le expresas tu amor y tu fidelidad hacia Dios, entonces Dios empieza a honrar tu vida. Así como tú lo honras con tu fidelidad, Dios también te va a honrar con su grande amor, su poder y muchas bendiciones sobre tu vida. Debemos de seguir creyendo y confiando en Dios, hermanos. Cuando tú veas, cuando todo ya no tiene solución, es cuando Dios está tomando las cosas en sus manos para llevarlos según sus métodos y sus propósitos. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas y en nuestras circunstancias, y solamente sigamos creyendo. Solamente siga creyendo. Solamente alimentemos la fe y confiemos en el Señor. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más. Mañana es viernes. Primeramente el Señor, Dios nos dé vida, nos dé salud. Mañana aquí vamos a estar, hermanos, a las 6:30 también compartiendo la palabra del Señor. Oro para que usted ya esté en su casa, ya descansado después del trabajo, se tomó un baño bien relax, con un tacita de café, o si está caliente, está tomando, qué sé yo, una hojita de Jamaica, una horchata, y está sentadito escuchando la palabra, ya relax en su casa. ¿Qué más quiere? ¿Qué más alimento quiere, hermano? Imagínense, después de haberse comido su taquito de buche, se pone a escuchar la palabra del Señor, y nos gozaremos y nos alegraremos en Jehová, nuestro hacedor de maravilla. Quiero saludar una vez más. Siempre queremos mandar saludos a nuestros hermanos, bendecirlos en el nombre de Jesús. Mi hermana Teresita Durán, Dios le bendiga. Hermana Teresita, saludos por allá. Nuestro hermano Jorge, su familia, Dios los bendiga grandemente. Mi hermano Eldemar, hermana Carlita, pura vida, Dios los bendiga, hermanos, también. Echándole para adelante siempre en el nombre de Jesucristo. Mi hermana Alicia, allá en Nicaragua, Dios te bendiga, hermana. Siempre para adelante, creyéndole al Señor, aunque esté en momentos difíciles. En los momentos difíciles cuando Dios más se mueve. Mi hermana Esther Chévez, Dios les bendiga, hermana Esther.
también, bendiga su familia, su hogar. Dios bendiga todo lo que sus manos hacen. Mi hermana Ana Catalina también, Dios la bendiga, hermana Ana Catalina, grandemente. Dios bendiga su hogar, su familia. Mi hermana Ángela Rodríguez, Dios le bendiga, hermana Ángela, también allá en Florida, ¿verdad? En Key West, Dios le bendiga grandemente, allá también bendiga su familia. Mi hermano Mina y mi hermana Maggie también, Dios los bendiga, hermanos, grandemente, y gracias por ser de mucha bendición a muchas personas. Dios bendiga su familia en gran manera. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia también, Dios los bendiga grandemente también, hermanos, siempre para adelante, en el nombre de Jesús. Mi hermana Berta Aminta Pérez, Dios la bendiga, hermana Berta también, Dios bendiga a su familia, Dios bendiga su hogar grandemente. Gojaira Tremini, Dios la bendiga, Gojaira. Saludos por allá a toda su familia, Dios la bendiga grandemente, que siempre Dios esté bendiciendo, protegiendo su hogar, su familia y supliendo toda necesidad en su hogar. Oro también por nuestra hermana Anita Paz y Sami también, Dios la bendiga grandemente, mis hermanas allá en Guairica, Dios les bendiga también. Mi hermana Elsa Chévez, Dios la bendiga, hermana Elsa. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones a usted, su familia, su hogar. Mi hermano José Chévez también, Dios le bendiga grandemente, hermano José. Dios bendiga también su familia. Mi hermano Alejandro Fabián, también Dios lo bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Hay que estar constante creciendo en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Nuestra hermana Gloria Elena González Duarte, Dios la bendiga, hermana Gloria, siempre para adelante como esa sierva del Señor, guerreando, peleando esa batalla por su familia. Nuestro hermano Alejandro Fabián, Dios le bendiga grandemente, hermano Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga en gran manera. Mi hermana también Carmen Fierro, allá en Tijuana, Dios le bendiga, Carmen. Gracias por estar con nosotros. Dios bendiga su vida, su familia y siempre haga bendiciones abundantes en su hogar. Mi hermano Rosendo y mi hermana Odilia, allá en Rebluff, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Gracias también por estar con nosotros. Bendiga su hogar y su familia. Mi hermana Karina Madrid, Dios le bendiga. Saludo a nuestro hermano Isaac. Dios bendiga su hogar, su familia grandemente y espero que ya esté mejorcita de sus pies, hermana. Dios la bendiga grandemente. Verónica Wilson, mi hermana Nicaragua, Dios te bendiga. También para adelante siempre, mira como la tortuga, pero para adelante siempre en el nombre de Jesús. Octavio Hernández, Dios le bendiga grandemente, Octavio, grandemente. Dios bendiga su hogar, su familia. Y vamos hasta Bloomington, California, con mi hermano José Manuel Coronado. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga grandemente. Qué gusto saludarte. Saluda a la familia por allá. Saluda a los hermanos por allá también. Que Dios los bendiga grandemente. Queremos hacer una oración en esta tarde, hermanos. Oremos a Dios. Pidámosle siempre a Dios que ¿recuerda usted a los discípulos que le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe? Es necesario que le pidamos a Dios cada día que fortalezca y aumente nuestra fe para poder estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo. Entonces, oremos a Dios y oremos también, hermanos, por aquellos familiares y amigos y hermanos en la fe que están pasando problemas de salud. Que Dios los guarde, los bendiga, que Dios los levante de esa cama donde ellos están. Cierra tus ojos, hermanos, y únete conmigo en oración y hagamos este clamor a Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Lo hacemos por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Primeramente, Padre, queremos darle gracias porque nos has dado la bendición de poder compartir su palabra con su pueblo, compartir la palabra suya con sus hijos, Dios. Somos conscientes, Dios, que su palabra no regresa vacía. Somos conscientes, Padre, que su palabra siempre logra ese objetivo para el cual usted la envía. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta tarde, Dios, y pedimos que usted venga, Señor, fortaleciendo nuestra fe, alimentando y fortaleciendo nuestra fe en nuestros corazones, Padre. Permítenos, poderoso Salvador, poder vivir y caminar en tu voluntad, haciendo, Padre, lo que tú nos mandas hacer. Podamos levantar nuestras manos y caminar
caminar firmes hacia adelante, creyendo siempre que en el nombre de Jesús todas las cosas son posibles, Padre. Tu palabra dice, Dios, que usted produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, que no solamente esté ese deseo de conocer tu voluntad, sino que también esté la necesidad y esa pasión, Padre, de poder ser hacedores de tu palabra, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que tú vengas tomando el control, tomando la dirección, Padre, guiando nuestra vida, Señor, por senda de justicia, por amor a su nombre. Padre, yo vengo orando por cada uno de mis hermanos, Padre, que están viendo y ven esta predicación. Padre, yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret y yo bendigo sus vidas, yo bendigo su hogar, sus matrimonios, yo bendigo su economía, su vida espiritual. Padre, que las puertas de los cielos sean abiertas de par en par sobre cada hogar, sobre cada familia. Dios, levanta, Padre, tu pueblo, rompe toda cadena, destruye toda obra del enemigo. En esta tarde, Padre, oro por tu iglesia, Señor amado. Te ruego, Padre, por aquel hermano que está apartado de tus caminos. Señor, restáuralo para la gloria de tu santo nombre, Padre. Tu palabra dice que si el justo cayere 7 veces, las 7 veces lo levantaría Jehová. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, levanta al que está caído, Señor amado. Da fuerzas al que no tiene y multiplica, Señor, las fuerzas de aquel que está débil, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos unimos en oración en esta tarde, Padre, para que tú levantes y fortalezca tu iglesia. Levanta este pueblo, Padre, levántalo en oración, levántalo en santidad, levántalo en obediencia, levántalo en ayuno, levántalo en el servicio de tu palabra, Padre. Levanta esos siervos y esas siervas que tienes preparado para estos últimos tiempos, Padre. Esos hombres de valor, esas mujeres de fe, para que se pongan en la brecha a pelear la batalla espiritual por sus familias, por su comunidad, por su barrio, por la sociedad, por la iglesia. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que tú vengas levantándose esos guerreros de oración, esos hombres guerreros, Padre, que doblan rodillas todos los días delante de tu presencia, Padre, para pelear esas batallas, para interceder, para clamar, Padre, para tu gracia se manifieste, se derrame, Señor amado, sobre cada familia, Dios. Queremos orar en esta tarde también, Señor, por aquellos hermanos, Padre, que están pasando problemas de salud, aquellos familiares de nuestros hermanos también, Señor amado, aquellos amigos, Padre, aquellas personas que hoy están, Señor amado, en esos hospitales, Dios mío, con esas enfermedades, con esas pestes. Dios, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre celestial, tu palabra dice, Dios mío, que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo en el nombre de Jesús, nosotros lo recibiríamos. Oramos en esta tarde, Padre, para reprender y cancelar toda enfermedad, para reprender ese virus, Padre, que está haciendo tanto daño a la humanidad. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, para que tú vengas trayendo salud, restauración, Padre, a esos cuerpos, Dios amado. Los levantamos en oración, los ponemos en tus manos, Padre, porque solamente en tus manos puede haber salud, solamente en tus manos hay protección, solamente en tus manos hay libertad, hay bendición, solamente en tus manos, Padre, hay liberación. Oramos conforme a tu palabra. Tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados. Enviamos esa palabra y venimos declarando salud, restauración a esos cuerpos, Señor amado, esas personas las declaramos libres para la gloria de tu santo nombre, Padre. Oramos creyendo siempre, Padre, en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que oramos en esta tarde. Oramos para que tu nombre sea glorificado. Bendice tu pueblo, Padre celestial. Levanta tu pueblo en oración, levanta tu pueblo en clamor, levanta tu pueblo en obediencia, levanta tu pueblo, Padre, oh Señor amado, en el servicio, en la consagración de su vida. Levanta tu pueblo, Padre, para que sean ese instrumento de tu gracia, para que tu pueblo se esté clamando
clamando, intercediendo por la necesidad de la humanidad. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret para poner a nuestras familias en tus manos, Padre. Tu palabra dice: cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros hemos creído en Jesús, creemos en su palabra, la hemos recibido en el corazón y la confesamos con nuestros labios, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, venimos declarando a nuestras familias libres por la sangre de Jesucristo. Trae sanidad espiritual, trae liberación espiritual, trae salvación espiritual a los corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret, se lo pedimos en esta tarde, lo creemos, Padre, con todo nuestro corazón y lo confesamos con nuestros labios, Padre. Nuestra familia viene al conocimiento de la verdad y son libres por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en esta tarde, Padre, para que toda cadena se rompa, para que todo yugo se pudra y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada sobre sus corazones. En el nombre poderoso de Cristo se lo pedimos, creyendo y confiando siempre en esta tarde, Padre. Creemos, Padre, que nuestras oraciones suben como incienso delante de tu presencia y que todo lo que pedimos en oración, creyendo en el nombre de Jesús, lo recibimos. Así lo creemos porque tu palabra así lo enseña. Confesamos tu palabra en esta tarde y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial, oramos para que tú te glorifiques sobre nuestra familia, sobre tu iglesia, sobre nuestros hermanos en la fe, sobre aquellos hermanos, amigos y aquellas personas que están en los hospitales. Padre, que tú te glorifiques levantándolo, Padre, de ese lecho de enfermo, Padre, y este pueblo se levante y te dé gloria y te dé gracia, reconociendo que tú eres el sanador de sus vidas, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque usted envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y gracias, Padre, porque usted siempre escucha nuestras oraciones. Usted nos enseñó que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiríamos. Y es en esa palabra que oramos en esta tarde, es en esa promesa que oramos en esta tarde, y en esa palabra recibimos tus bendiciones, Padre. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Guarda tu pueblo, Señor. Cúbrelo con tu sangre preciosa, Padre. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Padre, oramos para que hayan, Señor amado, millares de ángeles, Señor amado, guardando, protegiendo tu iglesia, protegiendo tu pueblo, protegiendo a aquellos, Padre, que claman tu nombre, aquellos que esperan en ti, Dios amado, los que confían en ti, Padre, sean guardados para gloria, alabanza y honra de tu santo nombre, Dios. En el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos en esta tarde, Dios, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad es por todas las generaciones. Gracias, gracias, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Mañana es viernes. Mañana Dios nos preste vida. Aquí vamos a estar a las 6:30. Yo sé que Dios nos va a dar la vida y nos va a dar salud. Así que mañana aquí los esperamos para que podamos compartir un poquito más de la palabra de Dios. Siempre abra su corazón, aparte ese tiempo para poder escuchar la palabra de Dios y verá cómo Dios lo va a bendecir grandemente al escuchar su palabra. Dios los bendiga, pasen buenas noches a todos. La paz de Cristo esté sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre su matrimonio, sobre su familia. Dios los bendiga en gran manera, en el nombre de Jesús. Amén.